Hola, buenas tardes. Hoy es la cuarta de las clases, quinta clase de teoría 2, pero quinta clase teórica y quinta clase general, y cuarto teórico destinado a la cuestión de los materiales del proyecto de arquitectura, dentro de este marco general que llamamos las reglas del arte del proyecto arquitectónico. En rigor, en la charla precedente de Estefanía Dietz, digamos, la aproximación, lógicamente, tuvo otras coordenadas, ¿no? Tuvo todo otro inicio, ¿no? Porque esto es digamos, estamos entrando por una parte que no es, digamos, la que normalmente desarrolla un proyecto. Estamos, en este caso, entrando justamente por lo que serían las estrategias de proyecto, y un aspecto puntual de las estrategias son justamente los materiales, ¿no? El siguiente aspecto ligado a las estrategias lo vamos a encontrar la semana próxima, y la otra, la siguiente, que van a ser los atributos o cualidades, ¿no? Y en el segundo trabajo práctico vamos a desarrollar las estrategias, digamos, más complejas, o sea, de alguna manera las que involucran el manejo de operaciones, si se quiere, no tan simples como las que estábamos viendo. El trabajo de Estefanía, lógicamente, barrió todas las instancias, ¿no? Desde las ideas, la cuestión, digamos, del sitio, los problemas ligados al sitio, los problemas ligados al programa, inclusive a la elección de un programa, que en ese caso no estaba predefinido, a las estrategias de proyecto vinculadas fundamentalmente al paisaje, pero también a la preexistencia, etcétera, o la preexistencia como parte de un paisaje, en definitiva, pero también la preexistencia como problema técnico, constructivo y problema cultural. O sea, una serie de cuestiones que en cierta medida ustedes van a ver en el segundo trabajo práctico, e inclusive van a, digamos, a desarrollar con más, digamos, profundidad en teoría 2. Por eso justamente la charla de hoy, digamos, involucró a los dos niveles de teoría. Particularmente toda la introducción que ella hace sobre los aspectos inespecíficos, que de alguna manera son obviamente un iniciador de problemas de proyecto, ¿no? En los cuales, bueno, obviamente hay cuestiones culturales del sitio, cuestiones, digamos, de memoria, de identidad, etcétera, y cómo las procesa el propio proyecto. Lo que entonces hoy vamos a trabajar es la última parte de los materiales, los puntos A3 y A4, y justamente tiene que ver esto con una problematización, digamos, de aquello que en cierta medida tiene que ver con lo llamado funcional, ¿no? Es decir, una cuestión que normalmente se instala en el lenguaje cotidiano como las cuestiones funcionales. Las cuestiones funcionales tienen una expresión espacial, y justamente lo que queríamos hacer era trabajar esta complejidad de las cuestiones funcionales en su relación con los espacios. O sea, cómo los arquitectos en el momento de proyectar, digamos, traducimos o tendemos a traducir a cierto tipo de espacios, o a ciertas, digamos, géneros de espacios, a cierta naturaleza de espacios, como se lo quiera llamar, las demandas de tipo funcional. Y justamente lo que queríamos mostrar era, digamos, contraponer a esas visiones a veces un poco reductivas o lineales, posibilidades mucho más, más ricas, más abarcativas, etc. Finalmente, el punto A4, perdón, que acá aparece en este cuadro en los ítems 19 y 20, son aquellos espacios ligados al sostén y o al confort, ¿no? Es decir, ustedes pueden identificar acá en esos últimos dos digamos, enormes apoyos, ¿no? En una iglesia. No vamos a entrar ahora en detalles para no abrumarlos, pero es enormes apoyos que están constituidos por a su vez por cuatro sostenes separados que se vinculan en la parte superior a través de arcos y bóvedas. Y justamente esos grandes apoyos
digamos, ocupan espacio. Evidentemente, el tema estructural no es, en este caso, digamos, insignificante de ninguna manera. Y lo mismo, la cuestión del confort, que nosotros podemos asociar, por ejemplo, cuando hablamos de confort, podemos pensar en un pequeño electrodoméstico. En este caso, tenemos que pensar que tiene una impronta, una consecuencia espacial, y uno de los elementos que aquí yo elegí para un poco como ícono de esto, es la puerta giratoria, que es un invento que ahora después lo vamos a ver al final, del siglo XIX, que justamente permitió, digamos, garantizar el interior, condiciones atmosféricas, tanto de temperatura como de humedad, constantes, a pesar, digamos, del ingreso y egreso de personas. Entonces vamos a comenzar por los espacios. Bueno, aquí luego van a poder leer comentarios, digamos, sobre cada uno, pero yo los voy a ir un poco desplegando a lo largo de la charla. Digamos, que un espacio sea principal o sea secundario es una cuestión, digamos, a veces uno podría decir es inobjetable, es incuestionable, pero no obstante puede ser motivo también de duda y de reflexión. Es decir, cuando digo reflexión, básicamente de duda, y a veces poner en crisis esas verdades absolutas. A la izquierda hay una planta de un teatro del siglo XVIII, representada de manera neutra, es decir, todos sus espacios están igualmente caracterizados en cuanto a grafismo, ¿no? En todos aparece el solado, en todos aparece la representación, digamos, del solado, del piso, ¿no? En todos aparece la representación, digamos, de las líneas de proyección de vigas, etcétera, etcétera. Ahora, a la derecha, un autor, un profesor de teoría de la arquitectura, para enseñarle a los alumnos justamente esta cuestión de qué es lo principal y qué es lo secundario, grisa, ¿no?, todos aquellos espacios que considera secundarios. O sea, cuando dice secundarios, evidentemente establece una jerarquía que, por ejemplo, secundario de acuerdo a qué criterio. Uno podría considerar, sí, evidentemente, en un teatro es más importante la sala donde van los espectadores, el escenario donde se realiza la producción, los vestíbulos o los lugares sociales donde la gente se encuentra, transita, etc. Y son secundarios, por ejemplo, los guardarropas, los sanitarios, los locales de depósito, etcétera, etcétera. Y de esa manera están ahí graficados. Pero también podría darse el caso que cuando vamos al dibujo de la derecha, que es un corte de una casa de Alberto Campo Baeza, que ya la han visto en la parte digamos, de espacios ligados al sitio de emplazamiento, ustedes dirían, bueno, evidentemente el espacio principal, ¿cuál es? ¿No? Es decir, el arquitecto marcó a la persona en la parte superior, con lo cual evidentemente le parecía más importante ese lugar que el de abajo. Pero los dejo para discutir después en las comisiones acerca de esta ambigüedad de cuál es el espacio principal y cuál es el espacio secundario y por qué. O sea, no quiero dar respuestas, quiero abrir en todo caso problemas o preguntas, ¿no? Ustedes van a trabajar hoy en el práctico con un texto de Alejandro Aravena sobre la escalera de la Biblioteca Laurenciana. Las escaleras han sido siempre lugares que bien pueden estar ligados solamente a la función básica, ¿no?, de ascenso y descenso, o sea, de tránsito en altura, como también a ser escenario de eventos sociales, ¿no? Fíjense el uso de las escaleras como ámbitos de socialización. Ahora, la cuestión del tránsito o la permanencia, justamente que tiene que ver con esta cuestión que mostrábamos recién con las escaleras, digamos, lleva a que tengamos en cuenta que la aparición de circulaciones, o sea, de espacios de circulación específicos, separados de aquellos, digamos, de uso, fue, digamos, desde el siglo XIX, antes que ustedes pudieran imaginar que era algo más reciente, pero en realidad, como pueden ver aquí, es de 1865. Este arquitecto estudia una serie de viviendas y considera que la gente que se mueve en la casa, en ese caso eran grandes residencias, tanto, digamos, en ese momento eran el llamado propietarios o amos, para usar una palabra, propietarios, como todo el sistema de servidumbre se tenían que mover por circuitos
que no se cruzaran, que se cruzaran lo menos posible, etc. Este criterio, lógicamente, se aplica hoy, por ejemplo, a hospitales, ¿no? Es decir, donde todo el tema de circulación digamos, de médicos, enfermeros, etcétera, es distinta al de público, al de visitas, e inclusive es distinta al de insumos, ¿no? Fíjense que en este caso se estudia la planta de una vivienda para optimizarla a partir de eliminar los cruces, digamos, la excesiva cantidad de cruces. O sea, a la derecha sería la planta correcta, a la izquierda la planta incorrecta. Y fíjense que en estos casos siempre aparece marcada como la silueta, digamos, digamos, de las zonas de tránsito, como si la casa fuera realmente una ciudad, es decir, en el sentido que le había otorgado León Battista Alberti, que la casa es una pequeña ciudad, pero la ciudad es una gran casa. Digamos, la casa parece ser una ciudad en la cual hay que evitar, digamos, digamos, encrucijadas de tránsito, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, digamos, cuando los arquitectos desafían esta dualidad, ¿no? Y plantean espacios, justamente como la escalera que hoy mencionábamos, ya, digamos, a priori, que tengan cualidades, digamos, ambiguas, ¿no? Tanto de movimiento como de permanencia. Por ejemplo, grandes rampas que sirvan para hacer el recreo en una escuela, ¿no? O circulaciones que en un momento se integran al aula, como abajo, ¿no? Es decir, lugares donde se circula, pero que también son lugares, digamos, de tarea, ¿no? Por lo tanto, digamos, el diseño de las rampas se adecúa a ese carácter, tanto en la pendiente como en el ancho, también como en la fluidez espacial, que después vamos a ir viendo esos aspectos que son justamente atributos, ¿no? Son atributos que después vamos a ir viendo cómo cualifican esto. O sea, no es lo mismo que haya una pared que rompería la fluidez, que haya justamente una abertura y solamente sean las barandas. Esto lo vamos a ver después en atributos, ¿no? Aquí fíjense que la circulación está caracterizada por una diferencia de nivel, ¿no? Simplemente del otro lugar, que sería un área vinculada después a la zona de gimnasio. En estos casos también, digamos, hay digamos, una tendencia a difuminar los límites entre circulaciones y áreas de uso. Circulaciones que justamente, como en este caso de la escuela de Niemeyer, y lo mismo pasaba con el caso de la escuela de Bortagaray en Buenos Aires, estas escuelas de Niemeyer están en Río de Janeiro, el otro día yo les mencionaba una que está justamente al lado de Rosinia, o en este caso la escuela de Julia School en Nueva York, utilizan espacios de circulación también como espacios de descanso, digamos, y esto es justamente lo que me parecía importante, poner en crisis la idea elemental que hay circulaciones por un lado y hay áreas de uso por el otro, ¿no? Acá en este corte, que pertenece a esta misma obra, ¿no? se advierte lo mismo, ¿no? Pero acá, en este caso, este dibujo lo puse por otra cosa, que tiene que ver con la flexibilidad o la rigidez o digamos, la fijez, no sé si no existe la palabra fijez, pero sí flexibilidad. Adviertan que aquí hay paneles que descienden y permiten dividir esta sala en 4, o 3, o 2, o sea, se pueden ir fragmentando porque estos paneles bajan individualmente y se pueden ir organizando desde 4 lugares hasta un lugar grande. Esto en la actualidad, y ustedes lo van a ver en los trabajos prácticos más adelante, de arquitectura, en los ejercicios, se llama sala configurable, en la actualidad, ¿no? Fíjense acá el caso de la flexibilidad en un pequeñísimo alojamiento. Ahí tienen todos los links después para poder buscar y ampliar la información. Aquí tienen más información de lo mismo. Es decir, en este momento hay arquitectos, fíjense que estos son trabajos recientes, este es de 2018 y el anterior era de 2016, ¿no? Es decir, son todos trabajos absolutamente recientes, ¿no? Fíjense, 2016, 2018,
etcétera, que aluden al mismo problema, es decir, la cuestión de la flexibilidad de uso, ¿no? Que obviamente en los tiempos actuales sería algo esencial, ¿no? Digamos, en tiempos de confinamiento. Fíjense que el mismo espacio puede ser transformado para distintas alternativas de uso, ¿no? Ahora, hay una cuestión también que tiene que ver con lo de los espacios principales y secundarios, pero que en un momento lleva una denominación, que se la da en principio el arquitecto norteamericano Louis Kahn, de sirviente o servido. Aquí en este caso, ustedes pueden encontrar una suerte de dualidad entre espacios de tránsito y espacios de permanencia. Por ejemplo, la pirámide, aquí es un sistema de tres pirámides que forman estos cuatro techos, de cuatro pirámides que forman cuatro techos y un patio central, ¿no? En esta estructura en cruz, ¿no? Es decir, en esta estructura en cruz hay justamente cuatro de estos lugares que están techados y un lugar central que está al aire libre. Los lugares realmente de uso son estos dos que están destinados a vestuarios, ¿no? Estos son vestuarios y sanitarios de un centro deportivo, un centro comunitario en Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí para justamente cuáles son los lugares de tránsito y cuáles son los lugares de permanencia, es decir, uno diría, en el vestuario la permanencia podría ser mínima, pero siempre es una permanencia, ¿no? Es decir, y el tránsito, en cambio, es por estos semicubiertos, ¿no? En los cuales uno atraviesa este lugar, llega a este patio, desde este patio ingresa a los dos vestuarios o sigue de largo y tiene acá otro lugar al final. O sea, hay por un lado ámbitos de tránsito y hay ámbitos de permanencia. Y por otro lado, sirviente y servido significa que estas cajas que están aquí, que son estas, que tienen forma de U en planta, ¿no? Techadas con un techo plano, ¿no? Un techo de losa, a diferencia del resto que tiene unas pirámides con una estructura de madera. Digamos, estos espacios son espacios sirvientes y al mismo tiempo algunos de uso, porque por ejemplo aquí se alojan sanitarios que tienen que estar cerrados, ¿no? Entonces, en cambio los otros, digamos, son las áreas digamos, servidas, porque en ese sentido, digamos, son áreas de permanencia social, ¿no? Es una, digamos, división un tanto capciosa o un tanto arbitraria, pero una división al fin que caracteriza nuestra manera de mirar el edificio. Por ejemplo, en esta vivienda, que después la vamos a ver en otros momentos, ya la hemos visto en otras clases anteriores, ustedes pueden ver que este prisma, que es en realidad un cubo, estas son, digamos, distintas plantas de ese cubo, toda la periferia está constituida por espacios justamente que son de circulación y también de servicio, y de depósito, etcétera. Pero son espacios justamente secundarios. Son espacios secundarios, son espacios sirvientes, ¿no? Frente a los lugares centrales, que son los lugares servidos, ¿no? Es una manera, de alguna forma, de organizar. Por eso, todos estos son materiales de proyecto que aquí están en su instancia más, podríamos decir así, más básica, ¿no? Son las operaciones básicas del proyecto. Luego, por eso en la segunda parte del año, del semestre, cuando hagamos un trabajo sobre estrategias, vamos a ver estrategias más complejas de combinación de más elementos. Bueno, este proyecto obviamente es una combinación de muchos elementos, solo que yo no los estoy remarcando para no hacer muy confusa la explicación, es una composición general, eso sería una estrategia compleja, pero me estoy concentrando en la división entre servir y sirviente y tránsito y permanencia, nada más, es decir, esta sería un poco la idea, ¿no? En sí, la estrategia de proyecto de estos baños es algo complejo. Lo mismo la estrategia de proyecto de esta casa, ¿no? No es algo simple. La cuestión, lo que estoy remarcando, y esto que quede claro, es digamos, el material en bruto que se usa. Bueno, circulación versus áreas, digamos, de permanencia. Áreas sirvientes versus áreas servidas. Luego hay espacios que son de habitación permanente y otros temporal. Estos lugares que están en el Parque Independencia de Rosario,
están destinados a que cualquiera pueda pasar unas horas ahí. En todo caso, bueno, hay una organización para que se pueda usar colectivamente sin abusos, pero básicamente son lugares justamente digamos, transitorios, ¿no? Esto le da un carácter diferente porque justamente, por ejemplo, el hecho de que sean transitorios y para ser usados digamos, con buen tiempo no requiere cerramientos, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay mínimos elementos de apoyo, pero que son justamente para dotar de cierto confort al lugar. Por ejemplo, en la escuela al aire libre, que ahora se ha puesto bastante de moda en la facultad en función de las condiciones actuales, esta escuela al aire libre, el 50% de las plantas está encerrado por carpintería vidriada, el otro 50% está justamente de manera semicubierta. El lugar semicubierto justamente está pensado como para, o sea, el aula de por sí es algo, digamos, de no habitable permanentemente, se habita unas horas al día, pero a su vez el semicubierto aún menos, porque se usa en momentos donde el tiempo lo permite. Aquí tenemos una fotografía en la cual se advierte, digamos, la diferencia entre una terraza de estas semicubiertas de digamos, uso muy, muy transitorio, muy, digamos, para las pocas horas que el clima lo permite, y las aulas que sí son de uso más, digamos, permanente entre comillas, porque permanente, permanente son las viviendas que están enfrente, obviamente, ¿no? Ahora, por último, vamos a trabajar sobre la cuestión de lo público, semipúblico o privado, ¿no? Es decir, cuando ustedes ven esta plaza, lo que pueden encontrar es que todo este espacio es público, ¿no? El porticado es público, no hay ningún límite que impida pasar a ese porticado, digamos, en todo su alrededor, como son libres las calles, o sea, son todos espacios públicos, que pueden estar al aire libre, a pleno aire libre, pueden estar cubiertos, en este caso, por estas bóvedas, pero eso es secundario. Ahora, de todas maneras, el espacio, digamos, ¿cómo se llama? De estas galerías cubiertas, es una cesión que hace el edificio al bien común. Es decir, es una decisión, en todo caso, de aportar, digamos, al uso público parte de la superficie que le corresponde por ser, digamos, propietario de ese lugar, ¿no? En cambio, en este caso, también en Florencia y muy cerca de, prácticamente a menos de 100 metros, nos encontramos con la antítesis. Lo que es un semicubierto, que podría ser semejante, está cerrado por una reja que, digamos, si bien puede no haber sido la idea originaria, hoy, en la actualidad, ha hecho que ese espacio sea absolutamente privado, ¿no? Es decir, digamos, su uso solamente depende de la voluntad del propietario. Las recobas en Buenos Aires, esta es una foto antigua, una foto reciente, tienen el mismo criterio que el que vimos en la Plaza de Florencia, en la Plaza de la Anunciata, ¿no? Las galerías, por ejemplo. Esta es la Galería Vittorio Emanuele de Milán, es un espacio público. Digamos, nada impide que uno ingrese, ¿no? Obviamente hay reglas de comportamiento correctas y no correctas como las que hay en cualquier lado. Es decir, yo no puedo andar en bicicleta en la vereda y acá tampoco se puede andar en bicicleta, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay ciertas, digamos, cuestiones como las hay también en cualquier vereda, que es un espacio público. Pero es un lugar, digamos, creado con una intención de hacer un pasaje comercial que al mismo tiempo ligue dos sectores importantes de la ciudad y que sea de alguna manera público, ¿no? Y que cree condiciones absolutamente distintas al de una calle al aire libre o inclusive al de un semicubierto como una recoba, ¿no? Es decir, es una cubierta que permite un grado de confort mucho mayor que el de la calle al aire libre. Ahora, hay casos donde esto está cerrado, es decir, ya son espacios
que uno llamaría semipúblicos, porque hay un control, un contralor, o sea, a cierta hora se cierran, y eso parece una tontera poner una puerta, pero una puerta es un elemento decisivo, ¿no? Es decir, es como la diferencia entre un sí, un no y un tal vez, ¿no? Es decir, en este caso, en rojo, está marcada esta galería, la Galería Vivien, en París, y en verde, ahora la vamos a ver, otra de las galerías, ¿no? Fíjense que conectan, están en una manzana y conectan distintas calles, ¿no? En este caso conecta 3 calles, ¿no? La otra conecta 2, la verde conecta 2, la roja conecta 3 calles, ¿no? Ahora, son lugares que están obviamente, digamos, cuando uno dice semipúblico, porque, digamos, la restricción hace que, digamos, cuando está abierto lo puede usar cualquiera, no hay límites de ingreso, pero en el fondo hay un cierre, que es la diferencia con lugares como este, que son, digamos, 100% abiertos, ¿no? Esa pequeña diferencia de poner o no poner una puerta es un dato no menor, ¿no? Acá se ve la otra galería, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, en espacios también de carácter semipúblico, porque justamente después el área estrictamente privada es el local, es decir, uno puede circular en el caso de los mercados, por ejemplo, el mercado del Abasto, el mercado, perdón, San Telmo, en Buenos Aires, uno puede circular por todas las áreas que están habilitadas para la circulación del público. Uno obviamente no se puede, digamos, inmiscuir en ninguna de las tiendas que son espacios privados. O sea, esta cuestión entre público, semipúblico y privado es un tema realmente que los arquitectos tenemos que tener muy en claro cómo funciona, ¿no? Y cuáles son las posibilidades también de explotarlas, ¿no? Por ejemplo, en un conjunto de viviendas colectivas, normalmente las áreas semipúblicas se suelen traducir como espacios comunes, ¿no? O sea, espacios comunes al conjunto. Acá en verde yo marqué en este corte el lugar que sería totalmente público, es decir, no hay ninguna restricción al ingreso, ¿no? Es decir, es casi como, es como si fuera una calle o una vereda en altura. Está justamente al borde de en un cerro, digamos, y entonces se ingresa más o menos un poco menos de la mitad, pero se ingresa en un punto intermedio de la altura, a una suerte de vereda pública. Ahora, después, las calles estas que se ven a la izquierda en estas imágenes, son los llamados espacios comunes porque están ligados a los habitantes que están en este nivel. Si bien obviamente alguien de otro nivel puede usarlos, pero digamos, normalmente son espacios, y fíjense cómo se van, una palabra que usamos mucho los arquitectos, se van apropiando digamos, los habitantes colocando sus sillas o sus elementos o sus plantas o los elementos, digamos, que hagan más agradable y confortable el sitio en ese espacio que es semipúblico. No así en este que es público, ¿no? Que fíjense que está como mucho más, digamos, despojado, ¿no? Bueno, y finalmente, los últimos 2 ítems tienen que ver con el sostén y el confort. Fíjense que la arquitectura de grandes masas murarias, o sea, lo que ustedes vieron en materialidad, edificios que están sostenidos, digamos, por muros de carga, en este caso es una torre de una altura muy importante, ahora no la tengo en este momento en mente, pero es una torre que debe andar cerca de los 60 metros de altura o un poco más. Está justamente construida, o estaba, porque después se rehizo con estructura de hierro después de un derrumbe, estaba construida en masa muraria. Fíjense aquí el corte o sea, digamos, esta planta que tenemos acá, muestra cómo sería el estado aquí, y esto muestra cómo es aquí. O sea, evidentemente hay un engrosamiento de esta masa muraria, y entonces el espacio que esa masa muraria ocupa es muy significativo en la planta, ¿no? O sea, la relación lleno-vacío, podríamos decir así, ¿no? Lleno u ocupado y libre, ¿no? Esta es la iglesia que habíamos visto en esa suerte de galería icónica de imágenes. Fíjense que los apoyos, en este caso,
es este sistema de 4 apoyos que se mancomunan a partir de estas bóvedas, ¿no? En grandes pilares que a su vez soportan estos grandes arcos, o estas grandes bóvedas, mejor dicho, ¿no? Y a su vez las cúpulas. O sea, es un sistema, fíjense que tiene siempre grandes patas, ¿no? Y estos elementos son, más vale, de cerramiento, están aquí, cumplen obviamente una función de estabilizar todo, pero básicamente son de cerramiento. Y lo que es importante es digamos, que el gran, digamos, la idea de quienes realizaron esta obra, que en ese momento no eran arquitectos, eran, digamos, un sistema de constructores, bueno, que no voy ahora bien al caso explicar, digamos, lo que hicieron fue adelgazar estos grandes pilares justamente para crear pequeños espacios aquí adentro, ¿no? Es decir, y evitar justamente que fueran enormes masas completamente llenas, digamos, ¿no? Le Corbusier utilizó justamente esta dualidad en esta casa entre grandes muros de piedra muy espesos, que creo que tienen un orden de los 70 centímetros más o menos, y pequeños apoyos muy delgados, ¿no? De madera, que están aquí, ¿no? Es decir, y lo interesante es, digamos, que la decisión de hacer un gran muro de piedra tuvo que ver, obviamente, con protegerse de condiciones adversas desde el punto de vista climático, zona, digamos, muy azotada por los vientos. Por un lado, eso, justamente aquí está cerrado en la cara que conviene cerrar, abierto donde hay que abrir, y acá en este caso está abierto, pero luego está cerrado aquí, y esto es un lugar, digamos, común. Lo interesante es que, digamos, él es consciente del lugar que ocupa el muro. O sea, hay que incorporar estos espacios que ocupan, digamos, los apoyos o los elementos estructurales y pensarlos también como espacios que tiene el edificio. Hoy hablábamos de la cuestión del confort y les mencionaba la puerta giratoria, que fue justamente una patente. En algunos edificios es interesante cómo dialogan estos elementos estructurales y de confort, ¿no? Por ejemplo, aquí la columna, o sea, el elemento de apoyo, el elemento, digamos, ocupa un espacio lo más pequeño posible dentro de, digamos, la obligación estructural que tiene. Es un edificio de muchos pisos y naturalmente la columna tiene este tamaño, ¿no? Este diámetro, ¿no? No puede tener menos. Al mismo tiempo, el control climático lleva a todo este aparato de parasoles móviles, o sea, el confort lleva a todo este aparato de parasoles móviles, ¿no? Que acá tienen en la fachada. Fíjense que hay edificios donde los parasoles son realmente enormes y son grandes piezas de hormigón. En otros, en cambio, son elementos absolutamente delgados, ¿no? Y estamos hablando de edificios contemporáneos, ¿no? En la misma, digamos, en el mismo ámbito, en el mismo país, o sea, la misma latitud, quiero decir. Son decisiones, en todo caso, de proyecto, una y otra. Aquí volvemos al caso de estos grandes parasoles. O si no, el confort puede estar aunado también a los espacios de circulación. Fíjense que en este caso el espacio de circulación se vuelve un lugar también de confort, ¿no? Aquí podemos ver que el confort forma un gran techo que crea un verdadero microclima dentro de la obra. Esto está en un clima muy exigente, digamos, muy riguroso desde el punto de vista térmico, y entonces en estas terrazas son lugares, digamos, de relax, etcétera, en una atmósfera más controlada que si estuviera a plena luz del día, ¿no? Y al mismo tiempo bajan digamos, lo que se llaman las cargas térmicas en el edificio, o sea, las exigencias, digamos, que el edificio debe soportar, ¿no? Con su materialidad para poder ser adentro confortable, ¿no? Es decir, el frío extremo a la noche, el calor extremo durante el día, ¿no? Es decir, el confort en este caso inclusive ocupa para que un hospital sea confortable, y cuando digo confortable en realidad aquí, para que cumpla todas las condiciones sanitarias, etcétera, y todas las prestaciones que tiene que tener, justamente hay un piso intermedio entre los pisos de uso, ¿no? Piso muy pequeño,
digamos, un nivel muy pequeño en el cual, en este caso, se puede acceder un poco en cuclillas, pero donde se canalizan todos los sistemas, digamos, y al mismo tiempo es la estructura. Es decir, es estructura y espacio de confort, ¿no? Y bueno, y para terminar, y eso un poco con Ana, querés contarlo, el edificio ahora lo vamos a ver en video, en todo caso ahora lo vemos en video y lo vamos contando a medida que transcurre. Es una obra que, como pueden ver, un poco resume varios de estos aspectos, no solamente el confort y el sostén, ¿no? Aguarden que se carga el video. Eduardo, ¿vos Sí, compartiste para optimizar el video tildando abajo? ahí está, ahí empezó a pasar. Aquí resulta muy importante, digamos, porque esto va resumiendo cuestiones que ya hemos visto, la idea de repetición. Sí, la idea de trama. O sea, También. fíjense que la forma libre del techo, por ejemplo, es decir, el techo no tiene una forma, digamos, tiene una ondulación que no está determinada por razones que no sean la voluntad expresiva en este caso del arquitecto, pero podría ser de un equipo, la voluntad expresiva del autor o los autores, ¿no? Frente a lo que, por ejemplo, es una obligación necesaria de que un piso de tránsito sea plano, evidentemente. Es decir, por una cuestión, digamos, de facilitar el tránsito en el edificio. Ahora, donde hay libertad, justamente se permite esa forma libre. Pero después vamos a ver que esta forma libre está ligada también al confort. El sostén, fíjense que ocupa el menor espacio posible. Lo ven claramente, es decir, son elementos mínimos, es decir, en relación al espacio que atienden. Es todo lo contrario de lo que hoy veíamos en la torre de ladrillo de Venecia, donde eran grandes masas murarias para sostener. Aquí, en cambio, es la mínima expresión. O sea, esto un poco va resumiendo algunas de las cuestiones que hemos planteado. Y fíjense que el confort también está dado por muchos elementos. O sea, el confort está dado en este caso por cerramientos de vidrio, pero al mismo tiempo por elementos plegables que permiten, digamos, controlar el exceso de luminosidad en horas que puede resultar fatigante. El confort también está dado por el espejo de agua, que garantiza o sea, hay un espacio fuera del edificio, que es el lago, que produce un confort visual, de alguna manera un efecto agradable visualmente, y al mismo tiempo un confort térmico y higrotérmico, ¿no? Porque justamente mejora las condiciones de humedad del lugar, ¿no? Es interesante en este caso también pensar que a este arquitecto le han solicitado varios hospitales y este es el hospital que tal vez donde confluyen los mayores logros de sus ideas vinculadas al tema de la salud, y en general también está pensado con cuestiones de traumatología, o sea, de problemas gente que tiene problemas de movilidad, ¿no? Fíjense Este, aquí la cuestión, perdóname, Ana, fíjense acá los rayos, por ejemplo, cómo está dibujado. Voy a volver un segundo, bueno, no sé si puedo volver, pero cómo la incidencia de los rayos solares cambia adentro de este espacio. O sea, digamos, hay todo un trabajo, o sea, todo esto que está aquí es espacio de confort. Pero la inteligencia del arquitecto o del autor fue colocar unas cubiertas, un cielo raso corredizo, ahora lo van a ver. Me parece que, ahí está, sí, lo había detenido. Un cielo raso corredizo que permita que eso no sea un lugar siempre destinado puramente al pasaje de aire. Ahora lo van a ver, es decir, está básicamente ligado al confort, pero vamos a ver ahora el truco que tiene.
justamente esta cualidad que tiene, que después lo vamos es esta flexibilidad, ¿no? Es decir, al desplazar, digamos, permite que exista este gran jardín interior. O al mismo tiempo abrir el techo donde están las piletas. El arquitecto también diseñó hasta la propia silla de ruedas para desplazarse acá, y las piletas tienen rampas para que puedas también ingresar sin barreras arquitectónicas en un espacio justamente preparado para resolver problemas de movilidad, ¿no? Así que es muy integral el trabajo. Y porque vamos a sacar, el confort no es una cuestión puramente ligada a aparatos y a cuestiones electrodomésticas. Cuando uno habla de confort de todo tipo. Por ejemplo, una es no tener que ascender, digamos, por caminos que requieren la ayuda de otros, es decir, poder desplazarse libremente por el edificio. Eso también es confort, ¿no? Bueno, con estas, creo que acá terminó. Con esta imagen, por lo menos lo que es la exposición de la clase terminó, y básicamente, bueno, quería que preguntas que hubiera, etcétera, las comenzáramos a ver. Aquí hay algunas preguntas. A ver, no sé si... No, todavía no. De esta clase no hay preguntas del trabajo anterior. Bueno, no sé si hay algo que quieran plantear. Me parece que la idea de síntesis también está anunciando este trabajo. Si bien la vamos a abordar en el segundo trabajo práctico, me parece que tanto el proyecto que vimos que presentó Estefanía Díez como este último ejemplo son trabajos donde uno puede percibir la idea de síntesis, o sea que de los diversos problemas que tienen que ver con un proyecto, vinculados a los usos, vinculados al sitio, vinculados a determinadas condiciones espaciales que requieren estos temas, en los proyectos esta idea de síntesis es algo fundamental, ¿no? Y de alguna manera esto preanuncia cosas que vamos a ver más adelante, pero creo que es totalmente percibible, tanto en el trabajo que vimos inicial como en este último que presentó Edu, referente al hospital del arquitecto Lelén, arquitecto brasilero. Así que, bueno, ¿quieren ir en el chat poniendo algo? Una para un poco ir ampliando un poco esta idea. En realidad nosotros pensamos que hay tres grandes etapas en un proyecto. Una que es la más ardua, si se quiere. Y las otras dos, yo diría que podríamos decir que una es la formulación de ideas, ¿no? Digamos, uno no puede, digamos, generar un proyecto salvo que sea, digamos, solamente la idea podría ser, sí, efectivamente, cumplir a rajatabla con las exigencias del programa, digamos, del comitente, digamos, o sea, eso sería una idea lo que llamaríamos profesionalista, o sea, hacer, digamos, como gala de nuestra capacidad, digamos, de responder puntillosamente a lo que nos exigen, ¿no? Esto sí efectivamente es una idea, pero hay ideas que tienen, podríamos decir así, un vuelo mayor, porque justamente es muy probable que aparezcan, sí, formuladas tal vez por el comitente, y entonces, por ejemplo, que haya techos deslizables. Puede ser que el comitente lo haya visto en alguna obra y diga, yo quisiera que, digamos, todos estos espacios en un momento se vuelvan a cielo abierto, ¿no? Que tenga el edificio, que no sea un edificio que es o cerrado o abierto, sino que sea ambiguo, que pueda ser cerrado, que pueda ser... Podría ser una idea que apareciera incluida en la demanda, pero normalmente hay muchas ideas que salen un poco de la, podríamos decir así, del maletín, ¿no? Digamos, del arquitecto, ¿no? Es decir, inclusive cuando uno se autogestiona un edificio, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Estefanía, que, digamos, no tenía un comitente real, ella como que lo inventó, pero, digamos, generó ideas para ese lugar. Ahora, luego viene la etapa más ardua, que es la elaboración del proyecto,
básicamente, que tiene obviamente, se va desde cuestiones, digamos, muy, podríamos decir así, esbozos, etcétera, hasta planos de, el tema de confort es una cuestión, sí, ahora leo la pregunta, Sebastián, sí. O sea, digamos, el tema de las, digamos, de la confección del proyecto es, podríamos decir así, la parte del león del arquitecto, ¿no? Es decir, es lo más engorroso, lo que más tiempo lleva. Fíjense el año y medio que le llevó a Estefanía. El proyecto no fue justamente de ideas, sino las ideas tal vez estaban un poco formuladas de antemano, a lo largo inclusive de la carrera, etcétera, pero el año y medio, ese es, digamos, el proceso del proyecto. Y justamente para que el proceso del proyecto uno no tenga, porque no solamente ir pasando de esbozos más vagos a un nivel de detalle constructivo, no es solamente eso, sino es, eso sería, digamos, ir precisando cada vez más las cosas, pero es ir incorporando esto que hablamos, los materiales, o sea, mejor dicho, es hacer el proyecto es aplicar estrategias, ¿no? Básicamente, estrategias de todo tipo. Por ejemplo, una de las estrategias que hay que aplicar es para poder entregarlo en tiempo y forma. Es decir, si yo tengo que, o sea, ¿cómo me organizo para poder llegar, si a mí me piden el proyecto en 6 meses, no puedo tardar 2 años, ¿no? Porque perdería toda la credibilidad profesional. Entonces, si yo acepté hacer el proyecto en 6 meses, podré tener una elasticidad, pero digamos, no puedo pasarme a 2 años, ¿no? Hay gente que lo ha hecho y ha salido, digamos, vivito y coleando, pero no es recomendable que lo practiquen, digamos. Entonces, ya para eso hay que establecer una estrategia, decir, bueno, en tal momento hay que definir tal cosa porque hay que realizar un estudio estructural y entonces ese estudio estructural va a tardar tanto y hay que hacer tal estudio. O sea, uno tiene que tener también una estrategia para usar los tiempos. Pero esas son, si se quiere, estrategias más profesionalistas, más profesionales. Pero hay estrategias que tienen que ver con cómo uno hace el proyecto. Para estas estrategias está justamente lo que nosotros hablamos de operaciones simples, ¿no? Que tienen que ver con los materiales que estamos viendo ahora, y operaciones complejas que las vamos a ver en el segundo trabajo práctico, ¿no? Es decir, entonces, de las simples a las complejas, o sea, las complejas se nutren de las simples, para decirlo de algún modo, están cualificadas, es decir, por lo que llamamos atributos, ¿no? Por ejemplo, la diafanidad digamos, la fluidez espacial es un atributo, una cualidad que, digamos, dota, por ejemplo, a la repetición de elementos, puede ser de una manera o puede ser de otra, ¿no? O sea, entonces, los atributos, que los vamos a ver en las clases que siguen, van a ser justamente aquellos que caracterizan tanto a las operaciones básicas como a las estrategias más complejas. Y finalmente llega un momento en el cual, digamos, nosotros un poco chequeamos, ¿no? Si el proyecto, que sería el momento, podríamos decir así, donde uno lo comparte, ¿no? Con extraños, ¿no? Y entonces ahí es donde llega la síntesis, ¿no? Es decir, la síntesis es el momento en el cual uno ve, por ejemplo, o sea, la puede ir percibiendo anticipadamente, ¿no? Hoy, por ejemplo, veíamos en el proyecto del hospital que elementos que tienen que ver con la síntesis es, por ejemplo, utilizar un sistema modular que permite intercambiar partes, permite, digamos, tener elementos o sea, que no se desajustan de esta escala de edificio. O sea, si este edificio, ¿por qué digo eso? Porque el edificio nace de una idea seriada y repetitiva. Si nace de una idea seriada y repetitiva, digamos, que sea sintético significa que todo aporte esa idea y no que aparezcan elementos artesanales, ¿se entiende? Si fuera al revés, si fuera artesanal, el proyecto no tendría que tener elementos repetitivos, ¿no? Es como si, para decir una cosa, una metáfora vulgar, pero digamos, si uno dice, bueno, voy a preparar comida chatarra, evidentemente voy a utilizar todos elementos chatarra. Chatarra es una manera bastante peyorativa de decir, pero si voy a hacer algo con elementos industrializados,
¿no? De pronto, ese es un criterio. El otro sería todo natural y orgánico, digamos. Después podré lograr algún tipo de tensión entre los dos, pero digo, la síntesis significaría la coherencia, ¿no? Básicamente. Y esa es la que justamente nosotros podemos ir controlando, si hay una cuestión que después ustedes la van a ir percibiendo en la práctica, básicamente, de la enseñanza del proyecto, que es cómo uno va controlando la coherencia de las operaciones que hace. Pero bueno, nosotros la analizamos, la síntesis, en el segundo trabajo práctico, justamente como ese momento en el cual uno verifica, ¿no?, que todo lo que vino haciendo sea razonablemente consistente, ¿no? Lógicamente la síntesis es un aspecto discutible, debatible, ¿no? Es decir, y ahí, bueno, es donde nuestra profesión no es una ciencia exacta, ¿no? Es decir, hoy, por ejemplo, mencionaba el caso de Le Corbusier, con esta casa en piedra y madera. Bueno, alguien me puede decir, ¿por qué no usó, no, todo piedra, no? Porque, bueno, se utilizó piedra y madera. Es decir, después está justamente cómo vos valorás ese ensamblaje, ¿no? Si fue sintético o no sintético, si fue criterioso o no fue criterioso, ¿no? Pero digamos, también puede ser sujeto de debate y de discusión, ¿no? Así que bueno, Ahí no sé. Sebastián hizo una pregunta, Edu. El tema de confort, ¿es Quiero una ver las cuestión preguntas, sí, perdón. de control de clima interior, accesibilidad de la dinámica interior o de la relación con el exterior, entonces? ¿O es más que eso? No, es todo. O sea, a ver, confort significa, es un término en realidad anglosajón, eh, que no existía, por lo menos durante muchos siglos, aunque de hecho se planteaba, ¿no?, lo mismo. Es decir, por ejemplo, que un interior sea confortable implica, obviamente, que varias cosas, ¿no? Por ejemplo, que no haya corriente. O sea, uno podría enlistar una enorme cantidad de cosas, pero que, por ejemplo, la temperatura, digamos, o sea, digamos, logre mantenerse estable, sin corrientes de aire, por ejemplo, sin saltos térmicos, porque justamente esos son nocivos para cualquier actividad, para el organismo, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo podría ser que tenga, por ejemplo, las condiciones hidrotérmicas. O sea, el exceso de calor puede ser tan malo como la falta de calor, lo mismo el exceso de sequedad, ¿no?, en el aire podría ser tan malo como el exceso de humedad. O sea, la cuestión del confort pasa justamente por todos aquellos aspectos que hacen al bienestar, digamos, de las personas y ahora de los animales también, digamos, pero al bienestar en general también de las plantas, o sea, el bienestar general, digamos, relacionado a un edificio, ¿no? Entonces, tienen que ver con el interior, con la relación interior-exterior, ¿no? Es decir, por ejemplo, una reflectancia enorme, ¿no? Si uno, no, digamos, no prevé que a veces estos espejos de agua producen una terrible reflectancia, pueden llegar digamos, exigir después que pongamos cortinas o elementos para poder tolerar ese reflejo en el agua. Entonces, son todas cuestiones, digamos, que tienen que ver con el interior, con la relación interior-exterior, ¿no? Justamente cómo las cuestiones del exterior impactan en el interior y viceversa, ¿no? Por ejemplo, hay edificios que su reflectancia han producido inconvenientes en la zona, ¿no? Por ejemplo, en Londres hay uno famoso que creo que es de Vignoli, ¿no?, que derritió no me acuerdo qué, porque o sea, produjo Cocinaba un en un efecto. huevo frito en la carpintería del edificio. Claro, es decir, el edificio se convirtió como en un prisma de concentración de luz y entonces, bueno, lo mismo pasa con muchos edificios que son justamente problemáticos, digamos, así como hablamos, por ejemplo, que las luces LED producen un disconfort a veces, ¿no? Fíjense, por ejemplo, las luces de los patrulleros son tan intensas que producen un disconfort en quien las mira. Los edificios producen un disconfort en la sociedad, o sea, por eso el tema del confort es un tema complejo, que tiene que ver con, digamos, la alteración de ciertos, llamémosle, umbrales, ¿no?, que tenemos de aquello que consideramos bienestar, ¿no?, que puede tener que ver con el ruido, ¿no?, con los olores, con todo, ¿no? Es decir, digamos, con Con las los emanaciones. sentidos, básicamente. ¿Puedo decir algo, Edu? No, Que dale, dale.
tal vez está vinculado también a una serie de preguntas que los chicos van haciendo ahí, que dice, ¿el confort es el bienestar físico o material? Es decir, que el confort en cierta forma se basa en regular el ambiente de cierto lugar para la comodidad interna de un espacio. Yo les propongo que cada uno, Claro, que sí, cada uno haga, es físico y material, pero es básicamente tiene que ver con los sentidos, o sea que es más físico, personal, tiene que ver con la percepción. Pero ¿por qué es material? Porque los arquitectos somos los que podemos hacer algo para que los espacios sean más confortables. Se trate de interiores, exteriores o espacios intermedios. Un ejercicio muy simple que pueden en este mismo momento hacer es ver cómo se sienten en la habitación que están escuchándonos. Inclusive comparar eso a lo largo del día, cómo se sienten ahí a la mañana, a la tarde, a la noche, cómo incide el sol, si el sol me protege, qué pasa en verano y en invierno, si tengo posibilidades de bajar la persiana para controlar esa entrada de luz o de sol que me molesta, si tengo posibilidades de una ventilación cruzada, que en la época de la primavera y el otoño es buenísima para estar en mejor, que esté aireado el espacio y que también me sienta más agradable ahí, que pueda ventilar. Entonces el confort, perdón, es algo muy íntimamente relacionado con la percepción física, en un sentido vinculado hasta una actitud psicológica respecto a ese bienestar, ¿no? A veces inclusive la propia posición en la que estamos en este momento, yo la veo a Anita tocándose el cuello, por ejemplo, o a otros que están en una posición incómoda, o sea, quiere decir que a veces hasta los lugares en los que nos sentamos, o por qué sentimos más placer estando recostados en determinada posición, o por qué estamos incómodos acá frente a una pantalla, son todos temas que tienen que ver con el confort, con algo que estamos haciendo y hacemos diversas cosas a lo largo del día. Y es tan importante para los arquitectos considerar esta variable en los proyectos, porque nosotros somos los que definimos esas condiciones de confort con nuestros proyectos. Entonces, creo que es un muy buen ejercicio este de pensarlo desde lo personal y desde esta instancia en la que estamos ahora, cada uno en su espacio personal. Y cómo lo podés ir tamizando por todos los sentidos. La vista, el bueno, olfato, el tacto. Es impactante, chicos, influye muchísimo. Decía claro, Edu. otra cuestión, por ejemplo, que tiene que ver con el confort, que hoy Ana hablaba en el caso del hospital, es, por ejemplo, las pendientes de las escaleras o las pendientes de las rampas, ¿no? O sea, una escalera puede ser más o menos confortable de acuerdo a la pendiente que tiene, básicamente, ¿no? Es decir, la pendiente es algo así como los cambios que uno tiene en una bicicleta, por ejemplo, ¿no? Es decir, puede resultar el ascenso, ¿no? De más fatigoso o menos fatigoso. Ahí depende de la relación que hay entre alzada y pedada, ¿no? Entre la parte, digamos, vertical y la parte horizontal. Eso es fundamental que los arquitectos lo manejemos, ¿no? Es decir, las superficies, por ejemplo, resbaladizas son poco confortables, ¿no? Justamente porque nos generan, o sea, la cuestión psicológica es muy importante, porque cuando uno está en un espacio que siente, ¿cómo se dice?, inseguro, ¿no? Es decir, el estar en ese lugar resulta ser absolutamente, digamos, fatigante, ¿no? Desde el punto de Mentalizador. vista, ¿no? O sea, si uno siente que las superficies son o resbaladizas o las parapetos son inseguros, o sea, dan una sensación de vértigo, todos esos aspectos los arquitectos tenemos que manejar. Por eso, digamos, yo ahí hablaba de espacios para el confort, pero en realidad casi lo llamaría, el espacio para el confort sería casi como el problema del confort, ¿no? O sea, lo que pasa es que, Y es un bueno, tema muy, muy importante, ¿eh? Porque, por ejemplo, no tienen más que caminar la ciudad para verificar que, por ejemplo, hay muchísimas torres, muchísimas viviendas en altura, con muchísima cantidad de carpintería sin cortina de enrollar. ¿Por qué? Porque por una variable económica, muchos arquitectos, quien firman esos planos, deciden no colocar cortina de enrollar. No lo deciden por una decisión de confort, lo deciden por una cuestión económica. Después el cliente se ve obligado a usar las blackout que no te permiten esta idea de si querés tener oscuro y querés tener ventilación cruzada, no lo podés lograr. Entonces, cosas tan simples como esas, o esto de las rampas que decía Eduardo, que a veces no se piensan bien en el proyecto, después las agregan, y la ciudad está tapizada de rampas horrendas que nadie podría subir con una silla de ruedas. Entonces,
son ejemplos más bien burdos, ¿no? Pero realmente son reales, cotidianos, observables, y bueno, por eso es tan interesante hablar de confort, de todos estos aspectos que hacen al abordaje del proyecto y de qué rol ustedes recién inician la carrera, pero a lo largo de estos 6 años van a ir incorporando un montón de datos y es importantísimo tener en cuenta todo esto, ¿no? E ir verificándolos en sus proyectos en el taller de arquitectura. Bueno, yo diría, llevamos 1 hora y 20, si les parece, cortamos, porque así tienen tiempo después de, inclusive, bueno, todas las dudas que surjan las trabajan en las comisiones, ¿no? Dale. Que lo van a... Son, ¿Mm?